Dedicamos la programación al Divino Padre Jehová, creador de todas las cosas, el primer divino comunista del amor, a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, al Divino Primogénito Solar Cristo, el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros. El movimiento comunitario Alfa y Omega presenta su programa Armagedón. Gente que se arma con sus propias obras mentales, hechos y conocimientos para enfrentar la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo. Escrito fue. De verdad. Mundo justo es aquel que se gobernó según las escrituras. Alfa y Omega. Bienvenidos sean cada uno de ustedes, amigos, hermanos, a este su programa de prensa popular y alternativa. Gracias por acompañarnos diariamente en este espacio radial. Gracias por compartir este espacio. Queremos agradecer al Divino Padre Eterno por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes, de poder compartir 2 horas de programación. Saludar a todos nuestros amigos, hermanos que nos sintonizan a través de Radio Tupac Amaru en el Cusco, en la 1130 amplitud modulada. Aquellos que nos sintonizan a través de Radio Fiesta en la Selva Central, en la 105.3 en la FM, a los que nos sintonizan a través de Radio Sistema en Ica, en la 95.3 en la FM, a Radio Trueno en Huancayo en la 99.1 FM y en Lima Metropolitana en Radio Latina La Poderosa en los 990 amplitud modulada. Saludos también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos tanto en el canal de YouTube de Armagedón del Perú, en las 2 páginas de Facebook de Radio TV Armagedón y también armagedón.com, en la televisión virtual de Radio TV Armagedón.com y en la página web del movimiento comunitario Alfa y Omega. Muchísimas opciones tienen cada uno de ustedes de poder comunicarse con nosotros y les agradecemos a aquellos que siguen la página web del movimiento comunitario Alfa y Omega, que comparten los diferentes artículos que publicamos, los folletos que ya se vienen publicando. A todos ustedes muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un programa muy nutrido, por supuesto. Estaremos tocando tanto en el tema nacional como internacional. Hay un punto que nos interesa, es el tema del sector educación. Para ello hemos invitado a uno de los dirigentes nacionales de la FENATE Perú. Estamos en espera que se conecte para poder iniciar la entrevista, pero también tenemos información de índole internacional que estaremos, por supuesto, con ustedes compartiendo. Ingeniero Sonido, me avisas apenas ingresa nuestro invitado. Mientras tanto, vamos a ir aprovechando estos momentos. El día de hoy se ha realizado una protesta en los alrededores de la Plaza de Armas. Un grupo de ciudadanos han estado presentes en este plantón que se ha realizado el día de hoy en los alrededores de la Plaza de Armas, debido a que justamente el alcalde de Lima, el alcalde de Lima Metropolitana, no ha tenido otra cosa más ingeniosa que hacer, que refleja su propia tendencia ideológica y política, y que refleja a la vez, hermanos, hacia dónde está mirando y qué es lo que quiere hacer en la capital, ¿no? El pensamiento colonialista, el pensamiento de supremacía de una raza sobre otra, se refleja en las actitudes
del alcalde de Lima. El hecho de trasladar el busto de un invasor español, ¿no? De un invasor español en una zona estratégica, en vez de colocar a un representante mínimamente que refleje un sentimiento de la lucha del pueblo por su emancipación, no ha tenido otra idea más grande que trasladar, reubicar el monumento de el invasor colonialista de España, Francisco Pizarro, a una zona estratégica del centro de Lima. Quiere convertir Lima en una potencia, dice, sería una Lima potencia colonial, ¿no? El hecho de tratar de sacar leyes que favorecen a un cierto círculo de áreas específicas, quitando puestos de trabajo en Mesa Redonda, en Grau, y que ha significado la participación masiva de los comerciantes de esa zona, también es una muestra más de esa posición que tiene el alcalde de Lima. Por eso es que el día de hoy se han realizado una protesta en los alrededores, ¿no? Según él, insiste en convertir Lima en una ciudadela virreinal, promoviendo la memoria de los conquistadores. Ese es su pensamiento, es decir, promoviendo la posición y el pensamiento colonial, ¿no? Ese es el alcalde de Lima, ¿no? Y una muestra de eso también es lo que vemos en América Latina. Gobernantes que están con una clara tendencia ultraderechista, neofascista, están en diferentes partes de América Latina, y una muestra clara es Milei, que también tiene un pensamiento colonialista, pero no de la colonia pro-española, sino pro-yanqui. Ese es su pensamiento neocolonial, y por ello es que ataca con todo aquello que significa pues una corriente progresista que busca un cambio y transformación social. Hermanos, vamos a hacer una pequeñita pausa, por favor, ingeniero de sonido, una pequeñita pausa en el programa para ver si nos contactamos con el dirigente con la cual vamos a hacer una entrevista, y luego retornamos. Vamos a una pequeña pausa, ingeniero de sonido, y retornamos. De verdad os digo que con la llegada al mundo de los rollos del Cordero de Dios, se inicia en este mundo la más grande revolución del espíritu humano. Todas las demás desaparecen ante tanta grandeza. Escrito por el Divino Padre Solar, Alfa y Omega. Escrito fue que ni un divino instante se debería dejar de amar al Creador de toda vida. Es 1000 veces preferible vivir en la más inconcebible pobreza que dejar de amarle, aunque sea un microscópico instante en el tiempo terrestre. Alfa y Omega. Se vino al mundo para aprender, para perfeccionar sus propias virtudes vivientes. Las virtudes vivientes forman un todo, que se llama carácter humano. Es el modo de pensar y sentir de cada uno. Alfa y Omega. Todo arrepentimiento es una puerta que hace que todo espíritu se rectifique, dando paso a la humildad y a la honradez. Es la única oportunidad que tiene todo pecador. Ninguna virtud que no sea el arrepentimiento le limpia de todo pecado. Alfa y Omega. Orden 66. En la prueba de la vida, muchos defendieron causas que creían que eran justas. Una causa es justa
cuando en su defensa de causa el espíritu lo hizo pensando en la divina psicología del divino evangelio de Dios. Fuera de esta causa, las otras causas serán llamadas en el divino juicio de Dios extrañas causas. Alfa y Omega. En los espíritus que no cultivaron la humildad, el pavor se apodera de ellos, porque siente que las tinieblas y la luz se lo disputan. Todo humilde siente una paz espiritual, porque en la vida sirvió a un Señor, sirvió a una causa y no se dividió. Alfa y Omega. El trabajo es la suprema jerarquía de todo mérito, porque todo trabajo requiere de todas las virtudes del pensar. El espíritu no se divide cuando ejecuta un trabajo, la mente unifica. La espiritualidad del individuo sirve al mandato del Padre. Alfa y Omega. En el reino de los cielos se desconoce todo grado de egoísmo. La alegría es la única filosofía, no se conoce otra. Es por eso que os fue escrito para vosotros, los adultos. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Alfa y Omega. Naturaleza y Salud les invita a la gran chicharronada vegetariana este domingo 26 de enero desde el mediodía en Prolongación Huánuco 1913, segundo piso, La Victoria, a 2 cuadras del Parque Canepa. Con tu ayuda seguiremos informando y comunicando. ¡Los esperamos! Todo espíritu humano, al pedir al Padre la prueba de la vida, la pidió prometiéndole luchar contra el mal en todas las formas imaginables. Toda individualidad fue diferente a otra en pedir y prometer lo mismo. Cada uno representa ante el Padre un principio eterno, con sus propias galaxias, cosmos, planetas, universos. El que negó el infinito en la prueba de la vida, negó lo que ya había conquistado para sí. Al retornar tales espíritus negadores, el infinito también los niega. Se enseñó que lo de Dios es viviente y eterno. Los premios dados a sus hijos también lo son, según el concepto que tuvo cada espíritu de lo infinito en la prueba de la vida. Es lo que le corresponde de su infinito que había ganado en otras existencias, en otros naceres de nuevo. Alfa y Omega. En la prueba de la vida, desde remotísimos tiempos, se venía anunciando lo que está a punto de suceder en la materia y en el espíritu. Le fue anunciado a este mundo de pruebas los sucesos por venir. En los antiguos monumentos fue escrito y dibujado lo que fue anunciado en el divino evangelio del divino Padre Jehová. Una ley se puede expresar de infinitas formas, sin dejar de ser la misma ley, porque materia y espíritu poseen el mismo derecho de expresarse en sus respectivas leyes. Esto fue divinamente anunciado en el divino evangelio del Padre Jehová. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Esta divina igualdad abarca materia y espíritu, porque nadie del infinito es menos delante del divino Padre Jehová. Alfa y Omega. La criatura humana pide mandamientos como pide la vida. Cuando se pide a Dios la vida, pero acá también se piden leyes. Es la criatura la que pide. El Eterno no impone nada. Dios es tan infinito
que él no tiene el complejo de imponer. Imponer, dice el padre, es un complejo de poder. Se ve obligado a imponer. Y él no tiene complejo. A él se le pide y él concede. Y se acabó la historia. Eso se enseñó bien definido. Dice el padre, jamás he impuesto a nadie en el universo, desde que hay universo. No he tenido necesidad de ello, dice el padre. Y nadie puede poner en duda eso. Porque el que lo pone en duda está limitando a su propia idea. Está poniendo pero. Y más vale no ponerle pero. Entonces, cuando se piden los mandamientos se piden, dice el padre, según la moral alcanzada por la criatura. Es así que estos mandamientos de la tierra pueden resultar primitivos para otros mundos perfectos, y ya los pasaron cuando ellos eran imperfectos. Nadie debe tener la misma evolución o creación de la tierra y otros planetas. Sí, el mismo sistema. no quizás. Lo igual es infinito, lo que se repite. Y lo desigual también es infinito. Y por ejemplo, se dice que otros planetas están más allá que nosotros. Porque han avanzado más. Como nadie es único, como está escrito, las antigüedades no son únicas. Es que fueron creados antes que nosotros. Los demás no tienen el principio ni fin. En todos los planetas antiquísimos buscan al más. La felicidad del mundo está en que cada uno sea justo con el otro. Alfa y Omega. Está usted en sintonía de su programa Armagedón. Bien, hermanos, vamos a continuar con su programa Armagedón de Prensa Popular y Alternativa. Y para entrar a este tema, para analizar la ley que modifica la ley 29944, ley de reforma magisterial, ha sido publicado una nueva ley por el Congreso de la República, el presidente del Congreso de la República, esta ley número 322/42, y ha sido publicado en el diario El Peruano. Es decir, ya está vigente. Es una ley en la cual se modifica la ley de reforma magisterial en uno de los artículos de despido de directores, de maestros, de auxiliares de educación, de personal administrativo. En la misma ley de reforma magisterial y en la antigua ley de educación se establecía algunos elementos fundamentales a través de las cuales se podría abrir todo un proceso administrativo que llevaría a la exclusión de la carrera pública magisterial a los docentes. Pero en este caso, el Congreso de la República aprobó una ley, la ley 322/42, de despido masivo. ¿A qué se debe? Frente a esta ley hay que ver la otra cara de la moneda. Hace algún tiempo, hace algunos meses ya, salió publicado en las redes algo que conmocionó tanto a docentes, directivos, inclusive a padres de familia y estudiantes conscientes. Es el caso de vulneración de los derechos de una docente que estaba siendo agredida por sus estudiantes. Vamos a ver el video para luego con ustedes comentar qué relación tiene lo que vamos a ver en este momento con esta nueva ley que en el Congreso de la República se ha aprobado y ha sido publicado por el Ejecutivo a través de el diario El Peruano. Observen.
donde la docente es vulnerada en sus derechos por los estudiantes, es el video que vamos a observar en este momento. En este video ustedes van a ver una situación real, crítica, que está pasando en muchas partes del mundo. En el caso concreto, en el Perú, es lo que se vivió en la capital. Ahora, sin generar sonido, vamos a ver este video y ustedes saquen sus propias conclusiones. Siguiente es un caso de violencia en contra de una profesora en el Callao. Actos totalmente deplorables a escolares del cuarto año de secundaria del Colegio Nacional Dora Meyer fueron captados maltratando sistemáticamente a su tutora. En la serie de videos se observa a los alumnos gritándole deliberadamente a la profesora e incluso le quitan sus pertenencias. Concebible, ¿eh? En otro material audiovisual también se veía a un adolescente regresar al salón de manera violenta luego de ser expulsado en medio de las carcajadas de sus compañeros. Bueno, el colegio Dora Mayor anunció que es Dora Meyer, ¿no? Anunció que el área psicológica, el departamento psicológico va a reforzar el monitoreo de clases para evitar estos casos, pero no aclaró si habrá sanción o no contra los jóvenes. Que deberían ser expulsados a todas luces, porque además es una agresión sistemática. ¿Para compartir? Ustedes han observado es la acción de estudiantes de secundaria frente a una docente. Ni un mínimo de respeto. La docente prácticamente se burla, se mofan, le faltan el respeto, le cogen sus cosas, le agreden. Y frente a eso, la UGEL, el Ministerio de Educación, atina que van a poner servicio psicológico. ¿Y qué más? ¿Quién defiende a los docentes agredidos, insultados, ofendidos, golpeados por padre de familia? ¿Quién defiende a los docentes en este caso? En estos momentos se están sacando leyes que están fortaleciendo a los niños de cristal. ¿Por qué se dice niños de cristal? Son niños a los cuales el docente no le puede llamar ni siquiera la atención. No les puede ni siquiera un poco levantar la voz cuando quiere poner un poquito de orden porque hay demasiada bulla y no le van a escuchar si habla bajo. Esos niños de cristal son los niños a los que no les pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, ni con una palabra. ¿Por qué? Porque es considerado como agresión psicológica. Imagínense si la docente utilizaría una regla para golpearle. Es capaz de decir que es, por supuesto, una agresión física. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Mientras sucede esto en miles de aulas en el mundo, y ha sucedido aquí en la capital, el Congreso de la República ha modificado la ley de reforma magisterial, donde se habla de la destitución en el artículo 49. En este artículo, en el 49.1, se dice que es causal de destitución la transgresión por acción u omisión de los principios, de los deberes, de las obligaciones y de las prohibiciones en el ejercicio de la función docente considerada como muy grave. ¿Dónde está especificado cuáles son la transgresión o omisión de las funciones, de los deberes, de los principios? Esto, si no está bien especificado, puede ser utilizado subjetivamente y es causal de despido para los docentes.
Se considera faltas o infracción muy graves en el 49.2, pasible de destitución, lo siguiente: no presentarse a una evaluación de desempeño sin justificación. Eso ya estaba establecido ya. Haber sido condenado por delito doloso, también estaba establecido ya. Haber sido condenado con pena privativa de la libertad en primera instancia por delito contra la libertad sexual, delito de apología del terrorismo, delito de terrorismo y sus formas agravadas, delito de tráfico ilícito de droga, que ya estaba establecido. Incurrir en actos de violencia o causar graves perjuicios contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y o institución, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Aquí me detengo en la D, 49.2, inciso D, donde se habla claramente de violencia psicológica y física. Si el alumno, si el padre de familia denuncia por violencia psicológica al profesor, ¿qué elementos tiene el docente para defenderse si, por ejemplo, el docente le llamó la atención o le jaló al estudiante y el estudiante en venganza hace eso? ¿Cómo se sabe qué elementos alternativos tiene el docente? Bien, sigamos. Dice, impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. En caso de una protesta, si los docentes protestan en las afueras del colegio o dentro del colegio, ya no lo van a poder hacer. Y a las afueras del colegio, una huelga, un paro, se obstruye, se impide el buen funcionamiento. Eso sería si estaría dentro. Si es fuera, el docente tiene derecho a expresarse. Pero esto también, recuerden que en una ley puede ser interpretativa. Realizar conducta de hostigamiento sexual ya estaba. Concurrir al centro de estado de ebriedad también ya estaba. Haber sido condenado por delitos previstos. El profesor que incurre en una falta o infracción habiendo sido sancionado previamente en 2 ocasiones con cese temporal. En el caso de docentes que han sido sancionados por ejercer su derecho a huelga, ¿cómo queda eso? Es un derecho, pero fueron sancionados el año 2018. ¿Cómo queda ello? La destitución es impuesta por el titular y unidad de gestión. Procede de la destitución en oficio en forma automática. Estas preguntas queríamos conversar con el dirigente. Lamentablemente él está en una reunión y no hemos podido, no terminan la reunión y están por supuesto analizando esta ley que ya ha sido promulgada para que de alguna manera puedas buscar observarse en el Tribunal Constitucional, o los juristas o los abogados del sindicato tendrán que verlo. ¿Por qué vemos este tema? Hay un inciso donde dice claramente de que si el docente induce a los alumnos a participar en marchas de carácter político. ¿Qué pasa si un alumno, un estudiante, por sí mismo decide participar en una marcha política y su maestro también está en la marcha? Automáticamente el docente será sancionado. ¿Qué elementos van a utilizar ellos para decir tal docente? Es decir, aquí no hay libertad de cátedra. Es decir, aquí al docente le van a impedir hablar de temas políticos, polemizar de temas políticos, como se debe hacer en secundaria, analizar qué leyes, por ejemplo, está sacando el Congreso de la República y qué leyes deberían favorecer a la población. Es decir, aquí, estos temas políticos que deberían ser tratados tanto a nivel de secundaria como en la universidad son tratadas de libre cátedra, no se podrá hacer.
porque estarían incitando a la protesta. Todo esto tiene un solo objetivo: maniatar, acallar la voz discrepante de aquellos docentes que no se callan y que siguen ejerciendo su derecho a la protesta pacífica y democrática, por supuesto. Porque aquí no se está hablando de apología de terrorismo, de que eso está bien, no. Acá estamos hablando de las cosas claras, de la libertad de cátedra, de la libertad a la sindicalización, la libertad, ¿no?, de la libertad de conciencia de los docentes, la libertad para poder ejercer su derecho a protesta. Pero dicen que nada de eso se puede hacer, ¿no?, dentro del colegio, por supuesto, como antes se hacía. Yo me acuerdo que en mi época de niña, mis profesores hacían protestas dentro del colegio, hacían sus ollas comunes, lo que era lógico, y los padres de familia apoyaban. Muchas de estas protestas hicieron retroceder acciones directas de parte del Ejecutivo que buscaban municipalizar la educación, que buscaban privatizar la educación. Estas acciones de lucha de los docentes han sido practicadas año tras año. Ahora se están limitando a un embudo el derecho a la protesta. Eso se está llevando en el sentido de los docentes. O sea, aquí se está hablando que se le abrirá un proceso administrativo. ¿Qué pasa si hay una denuncia maliciosa? ¿Qué pasa si alguien, el director, un padre de familia, un docente, colega o quien sea, hace una denuncia maliciosa contra un docente? El docente puede defenderse si no hay ninguna prueba de que les indique de que es tal cosa. Supongamos, se le dice apología al terrorismo y no tiene nada. Tiene el derecho de defenderse y denunciar en el plano fiscal, ¿no?, ante la fiscalía, de que ha sido objeto de una denuncia maliciosa. Eso tiene derecho. Y eso los docentes deben conocerlo. Tienen derecho a poder hacer una denuncia ante la fiscalía, si no hay un asidero fáctico, ante una denuncia maliciosa. ¿Qué pasa si la infracción se acumula? ¿No? Como en el caso, por ejemplo, que mencionamos de algunos docentes que fueron sancionados por ejercer su derecho a huelga. Todo esto es una problemática que se presenta en este contexto. Destitución automática, no pueden volver a entrar a ejercer su carrera pública. Nosotros entendemos cuando hay violaciones sexuales, hostigamiento sexual, entra ebrio, no cumple con sus funciones. Entendemos. Se le debe abrir un proceso de investigación administrativo. Eso es normal. Pero dejar aperturas para que sean utilizados como una espada de Damocles contra los docentes, nos parece que tiene que ser observada, analizada, profundizada por abogados, especialmente del sector de educación. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, hermanos. Vamos a ir a una pequeña pausa del programa, ya hemos hecho un pequeño intermedio. Vamos a ir a invitaciones para la gran chicharronada vegetariana. Este domingo 26 de enero, hermanos, se va a realizar una gran chicharronada vegetariana en el restaurante vegetariano Naturaleza y Salud. Escuchen. El comedor vegetariano Naturaleza y Salud les invita a la gran chicharronada vegetariana este domingo 26 de enero desde el mediodía en Prolongación Huánuco 1913, segundo piso, La Victoria, a 2 cuadras del Parque
Canepa. Con tu ayuda, seguiremos informando y comunicando. Los esperamos. De aguaceros y de silencio infinito, siente en su ser inocente la pobreza que aprisiona. Hay azares de la linda, siente en su ser inocente la pobreza que aprisiona. Hay azares de la linda. Guitarra, acompáñame este llanto por la pequeña Trils, por los niños sin infancia declaro de pie que ayudaré a trocar el mundo, trocar el llanto en sonrisas, trocar en luz las tinieblas. Nuestra vida peregrina y las angustias del alma no son vaivenes eternos. Los albores de alegría para los pobres del mundo se anuncian y en mis acordes. Guitarra, deja ya tus notas tristes. A ver el mundo ancho ya no tan ajeno, sus mares, valles y desiertos, pájaros de mil colores, trinos que envuelven la vida y versos que elevan al hombre. Y al final de mi existencia dejarte como herencia patria linda y libre. Y al final de mi existencia dejarte como herencia una patria linda y libre. Guitarra, acompáñame este canto. Guitarra, acompáñame este anuncio. Bien, continuamos aquí en el programa Armagedón. Gracias nuevamente por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio de prensa popular y alternativa, Armagedón, que se transmite todos los días de lunes a sábado de 7 a 9 de la noche. Pero ya saben que desde las 6 de la tarde su programa de la hora de la doctrina del Cordero de Dios. No se lo pierda, todos los días de 6 a 7 de la noche. Y de 7 a 9 estamos con ustedes en este su espacio de su programa Armagedón. Nuevamente invitarles, hermanos, este día domingo 26, el movimiento comunitario Alfa y Omega, como ustedes han visto, va a realizar una gran chicharronada vegetariana. El autosostenimiento es el elemento clave para poder continuar en este trabajo de servicio a la comunidad, de llevando la información que creemos que es importante que ustedes conozcan, compartir desde el sector popular los acontecimientos que suceden y por supuesto
analizar y filosofar con ustedes temas doctrinales de la ciencia celeste Alfa y Omega. Así que este domingo 26 desde el mediodía en Prolongación Guánuco 1913, segundo piso. Hace algunos días, en algunos medios de desinformación abierta, se habían publicado toda una campaña contra el gobierno de Venezuela, ¿no? Y también se sacaron algunas notas levantando un poco la popularidad de gobiernos de ultraderecha neofascista de la región, ¿no? Esa es la prensa hegemónica de la que estamos hablando, ¿no? Esa prensa que tiene un claro perfil ideológico y que defiende y siempre ha defendido a la derecha y a la ultraderecha. Bueno, en esta prensa se decía, pues se le ponía a Milei como el salvador de Argentina, que estaba restituyendo la economía de Argentina de del desastre del progresismo. Esa es la idea que se nos quiere sembrar. ¿Y qué es lo que decían? Decían que Milei había disminuido la burocracia de esos miles de empleados públicos burócratas, ¿no?, del Estado. Pero no decían lo que realmente está pasando en Argentina. Si bien es cierto, Milei está reduciendo, ¿no?, achicando el Estado para pagar la deuda externa, porque ese es el compromiso que tiene Milei, quedar bien ante el FMI, a costa de la pérdida de trabajo, a costa de disminuir el presupuesto en educación, en salud y en las diferentes áreas de la sociedad. Tenemos un informe, hermanos, que queremos compartir con ustedes, ¿no? Fruto de estas decisiones, han habido protestas en Argentina. Ustedes van a ver aquí al costado protestas donde han participado estudiantes, ancianos, maestros, porque hasta los ancianitos se les ha disminuido el derecho que les corresponde, a los estudiantes, a los docentes, a todos. Bueno, en este primer año del gobierno de Milei se han perdido 167.000 puestos de trabajo. Y entre los sectores donde se ha perdido mayores puestos de trabajo es en el sector de construcciones y en el sector, justamente este sector de construcciones, porque el Estado ha dejado de invertir en construcción, en algunas obras que ya estaban propuestas, ¿no? Y es así que estos 167.114 empleos se han perdido según el centro CEPA. En este centro CEPA se habla de cómo ha ido subiendo esa curva de desempleo. Se habla también de que la economía argentina continúa a niveles inferiores al 2023 y que los empleos registrados en el sector público desde el inicio del gobierno de Milei se destruyeron 43.157 puestos de trabajo en el sector público, incluyendo en el ámbito nacional y subnacional. Mientras que la cantidad de personas que ingresaron al monotributo, que es una forma de empleo que ha creado este gobierno servil, es una forma de empleo independiente con aportes a la jubilación y la obra social, pero sin acceso a otros derechos laborales. No tienen acceso a otros derechos laborales.
solamente a esos dos. Esos tipos de trabajo esclavizante, ¿no?, con salario mínimo, se han incrementado en 26.989 desde la asunción de Milei. Es decir, la tendencia es la precarización del trabajo. Esa es la tendencia en Argentina. Ese es el milagro del neoliberalismo, ¿no?, que tanto nos habla y que quieren aplicarlo también aquí en el Perú. Y otro de los casos es que la jurisdicción alcanzada un 10% en total. Mientras eso sucede, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo, tanto en Argentina, por ejemplo, Milei lo que está buscando es impedir que vuelvan al poder Cristina Kirchner, por ejemplo. Yo creo que acá también tiene que haber renovación, porque de lo contrario, esto significa de que no tenemos cuadros políticos, ¿no? Cuadros políticos. Y estos cuadros políticos tienen que verse. También es importante ver cómo de igual modo se impide que Evo Morales estén aquí compitiendo en la carrera política. Eso es lo que estamos viendo en América Latina. Y esto va de la mano, hermanos, con algo que quería compartir, un artículo interesante, realmente muy, muy interesante, que evidencia hacia dónde va la movida, ¿no?, del imperio y hacia dónde nos estamos dirigiendo en el mundo. Ustedes recuerdan la caída de Siria, ¿verdad? La caída de Siria. El colapso de Siria forma parte, hermanos, de algo, de un proyecto geoestratégico del imperio norteamericano. El colapso de Siria forma parte del plan para desestabilizar las fronteras de Rusia, de India y de China. ¿Y esto por qué lo decimos? Esto lo decimos porque ante la inminente derrota de la OTAN en Ucrania frente al ejército ruso, Donald Trump viene ya moviendo sus fichas. Alfredo Yalev Rami habla de este tema y nos dice lo siguiente. Quiero compartir con ustedes su artículo. El grupo Deep State del Departamento de Estado, ese grupo del Departamento de Estado, es el que gobierna actualmente, no Biden. Es el grupo, este grupo es el que gobierna. Bueno, este grupo, que es el verdadero poder tras el trono de Estados Unidos, es la que toma las decisiones debido a la discapacidad cognitiva del presidente. Y ellos son los que han intensificado el incendio de la periferia islámica y sus fronteras con el RIC. Estamos hablando de Rusia, India y China. Ellos han intensificado eso. El ex premier Primavera-Kop, durante la fase asiaga de Yeltsin, nos dice lo siguiente. El mismo Kissinger, inclusive, en varios de sus libros, emitió que una de las ventajas geográficas de Estados Unidos consiste en que está resguardado por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y por dos vecinos, Canadá y México, en contraste con la guerra permanente que han sucedido en Euroasia entera. En su libro, El gran tablero de ajedrez mundial, la supremacía estadounidense y su imperativo geoestratégico, el ex asesor de seguridad nacional, Brzezinski, acuñó el concepto de Balcanes euroasiáticos, como extensión de los incandescentes Balcanes europeos que fueron caja de resonancia de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Un análisis minucioso al concepto de Balcanes euroasiáticos ha sido el creador de los muyahídenes en Afganistán, que son transmutados en yihadistas, Al-Qaeda, ISIS, Al-Nusra, hoy en su metamorfosis secuencial con HTS, del apodado Al-Jolani, quien derrocó a Bashar al-Assad. Es decir, tienen una secuencia, vienen de ese tronco, y que detenta su sensibilidad colidasancia islámica con el rey, que además de constituir la quinta esencia del BRIC, comparte a dos, a Rusia y a China. El colapso de Siria, entonces, forma parte de la desestabilización de los Balcanes euroasiáticos. Balcanizando esa zona, ¿quién sale ganando? ¿De quiénes son aliados los que en estos momentos están posicionados en el gobierno de Siria? Los Estados Unidos. Allí vemos la jugada maestra del imperio. De esta manera actúan en Medio Oriente y de otra forma muy similar actúan en América del Sur, en Latinoamérica. Y lo hacen de tal modo que moviendo a sus alfiles para sacar leyes que impidan que personajes que puedan liderar un proyecto político progresista o de izquierda se les impida llegar, ¿no?, al poder político. Esas son las dos formas, y muchas otras, por supuesto, no son limitadas, que tiene el imperio para actuar en nuestro país y en el mundo. Bien, hermanos, hemos llegado a la primera hora de Armagedón. Quisiera invitarles nuevamente a ustedes a seguir compartiendo con nosotros en este su espacio de Radio TV Armagedón todos los días, de lunes a sábado de 7 a 9 de la noche, a través de Radio TV Armagedón, en la página de Facebook, y también en el canal de televisión virtual de radioTVArmagedón.com en YouTube. Y vamos al intermedio, hermanos, y ya retornamos con la segunda hora de Armagedón. Después de la explosión nuclear que acabó con casi todo, vinieron los dioses a investigar quién pudo haber obrado de tal modo. Abriéndose paso entre el humo, algunas especies se encontraron y preguntando de uno en uno, al hombre todos señalaron. Entonces se fueron donde él, o donde los pocos que quedaron, furiosos querían saber por qué a su propia madre mataron. Los pobres llorando dijeron: no hemos podido impedirlo, de nuestra verdad se rieron, nos llamaban los primitivos. Los primitivos.
ustedes los miraron bien. Era un grupo de nativos, de esos que se tenían que esconder. Eso los mantuvo vivos. Si ustedes no son los culpables que esta desgracia ha causado, entonces hay un responsable. Ese es el hombre civilizado. Usó a la naturaleza creyendo que eso era el saber, y puso por Dios a la ciencia, porque eso le daba el poder. El poder. Amigo, tenemos que ver cuáles son los ignorantes. Hay quienes nos hacen creer que nosotros vamos por delante. Ya es hora de reflexionar para darnos cuenta a tiempo que nuestra forma de pensar no es el único conocimiento. Por eso voy a mencionar a aquellos pueblos olvidados, a los que habrá que escuchar si no queremos lamentarlo. Lamentarlo. Algunos de sus nombres son pigmeos del bosque Ituri, Zaire y bosques del Camerún, Imperio Central Africano, Babinga, Biaka, Gabón y República Popular del Congo, tribus negrito y proto-malaya de Malasia y Tailandia del Sur, yumbris de Tailandia del Norte, negritos de las Filipinas y Sri Lanka, negritos onjes de Andamán Pequeño, Jaraín del sur y centro de Andamán, grupos de Penang y Punan de Sarawak y Kalimantan del sur, Vedans de Sri Lanka, Chenchua, Kadar, Warlian Katari de India del sur y central, Nahua, Cacataíbo y Nanti en la selva del Perú, Guayaqui y Moro del Paraguay occidental, Siriono de Bolivia, familias G, Cayapo del Brasil central y occidental, Yanomamo de Brasil y Venezuela, Guaíbo de la frontera Venezuela-Colombia, Nambicuara del Mato Grosso, Mortoco del Chaco del Norte, Vacas Novas de la frontera Brasil-Bolivia y más, muchos más. Ya es hora de reflexionar,
La criatura humana pide mandamientos como pide la vida. Cuando se pide a Dios la vida, pero acá también se tienen leyes. es la criatura la que pide. El Eterno no impone nada. Dios es tan infinito que Él no tiene el complejo de imponer. Imponer, dice el Padre, es un complejo de poder. Se ve obligado a imponer. Y Él no tiene complejo. A Él se le pide y Él concede. Y se acabó la historia. Eso se enseñó Dios infinito. Dice el Padre, jamás he impuesto a nadie en el universo, desde todo el universo. No he tenido necesidad de ello, dice el Padre. Y nadie puede poner en duda. Porque el que lo pone en duda está limitando a su propia idea. Está poniendo pero. Y más vale no ponerle pero. Entonces, cuando se piden los mandamientos se piden, dice el Padre, según la moral alcanzada por la criatura. Es así que estos mandamientos de la tierra pueden resultar primitivos para otros mundos perfectos, y ya los pasaron cuando ellos eran imperfectos. Nadie ha tenido la misma evolución o creación de la tierra y otros planetas. Sí. El mismo sistema. No escuchar. Lo igual es infinito, lo que se repite. Y lo desigual también es infinito. Y por ejemplo, se dice que otros planetas están más allá que nosotros. Porque han avanzado más. Como nadie es único, como está escrito, las antigüedades no son únicas. Es que fueron creados antes que nosotros. Los Dios no tienen el principio ni fin. En todos los planetas antiquísimos buscan al más antiguo que Dios. Y cuando lo encuentran, ese planeta que encontraron está buscando a otro que es más antiguo que él. Y así es que se remonta cuando tu mente puede imaginar. Después del Padre hay eternas y misteriosas búsquedas en el cosmos que no tienen límite. Porque la obra de Dios no tiene límite. Es por eso que nadie se proclama en el universo único. Solo el creador es único. Sea en el macro, en lo mayor, o en el micro, en lo menor. Cuando la criatura tiene vida, pide las características de la vida. Y se pide vida a Dios partiendo por la más grande inocencia que la mente puede imaginar. Se piden vida porque no se conocen esas vidas. Y el Eterno le ofrece a sus hijos tantas vidas. La felicidad del mundo está en que cada uno sea justo con el otro. Alfa y Omega. Está usted en sintonía de su programa Armagedón. Bienvenidos nuevamente a su programa Armagedón de Prensa Popular y Alternativa. Gracias nuevamente por compartir con nosotros este espacio radial, por interesarse en comprender el mundo en que estamos viviendo y también por interesarse en conocer más la filosofía y la ciencia de las Sagradas Escrituras, de las perlas del saber y de la ciencia celeste Alfa y Omega. Gracias nuevamente a ustedes, nuevamente invitarles, hermanos, a cada uno de ustedes para que este día 26 de enero hagan un espacio en su tiempo y puedan visitarnos al Comedor Vegetariano Naturaleza y Salud, que está ubicado en Prolongación Huánuco 1913, segundo piso. A 2 cuadras del Parque Canepa está el Comedor Vegetariano Naturaleza y Salud en el segundo piso. Es un restaurante vegetariano donde se atiende todos los días de lunes a sábado. De lunes a sábado de mediodía, a partir del mediodía hasta las 6 de la tarde está abierto para aquellas personas que quieran degustar deliciosos platos vegetarianos o veganos, o tal vez llevar productos naturales a casa, germinados, algarrobina, miel de abeja,
yogur probiótico, panes integrales, pueden llevarlo. Pero lo más importante es que en este local van a encontrar folletos, separatas, y también tenemos un hermoso calendario de este año 2025 que lo estamos entregando libremente. Así que invitados están cordialmente para visitar el comedor vegetariano Naturaleza y Salud. Y como les digo, el 26 de enero habrá una actividad Profondos Económicos con el fin de continuar con esta labor de comunicación popular. A partir del mediodía estaremos con ustedes. Y a las 3 de la tarde una interesante conferencia sobre el apocamiento de la bestia apocalíptica. Así que están cordialmente invitados todos ustedes, hermanos, a participar con nosotros. Bien, vamos a continuar. Nosotros tenemos un WhatsApp que es propio del programa Armagedón, el 939-121-505. 939-121-505 es el WhatsApp del programa. Todos aquellos que quieran enviarnos tal vez algún informe, alguna noticia, algo que está sucediendo en el lugar donde viven, pueden hacerlo a través de este WhatsApp y ustedes se convierten en nuestros colaboradores de la radio, Radio TV Armagedón. Gracias a Radio Fiesta, a Radio Tupac Amaru, a Radio Sistema, a Radio Trueno y a Radio Latina. El día de hoy, hermanos, dado que hemos estado hablando de esta buena noticia que ha sucedido con el alto al fuego en Medio Oriente, creemos que también es importante comprender un poco las Escrituras. En las Escrituras, en el capítulo 23 del libro de Mateo, se habla sobre Jerusalén. Y se habla también sobre Israel. En este capítulo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Eso está en el libro de Mateo 23, 17. Dice también en el libro de Joel lo siguiente: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Yosaf, y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel 3, 2. Acá las Sagradas Escrituras nos habla de que Israel es el pueblo elegido por Dios en el tiempo de la antigüedad para dar a conocer las buenas nuevas de Dios a los hombres. Pero la dureza de corazón de sus líderes hizo que en muchas de las ocasiones, en las mismas Escrituras se señala, se rebelaran contra Dios. Recuerden, por ejemplo, cuando Moisés los libera del yugo opresor de los faraones y cuando estaban acampando y Moisés sube al monte de Sinaí para traer las piedras de los mandamientos de Dios, cuando retorna encuentra al pueblo de Israel olvidado de lo que él les había enseñado y estaban adorando a un becerro de oro. La ira divina de Moisés hizo que en su ira divina rompiera las piedras. La dureza del pueblo de Israel se ha dado y se evidencia en diferentes épocas, en diferentes momentos. Cuando, por ejemplo, Dios les provee de maná del cielo para que se alimenten, ¿no? Y el maná tenía el sabor del alimento que deseaba la criatura. Y cada uno podía coger lo que necesitaba, pero no podía coger más de lo que necesitaba, porque al hacerlo, el maná se podría y salían gusanos. Pero el pueblo rebelde pedía carne, pedía los alimentos que habían saboreado
cuando estando en Egipto. De época en época hemos leído cómo el pueblo de Israel se ha rebelado contra los mandatos de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de ello. En estos tiempos, el pueblo de Israel ciertamente es uno de los más antiguos que existen en el mundo. No existe ningún avance científico donde estas criaturas no hayan intervenido. Entonces la sabiduría y el conocimiento la tienen. Por eso que han avanzado muchísimo. Pero, ¿cuál es la caída de los líderes de este pueblo? Porque no podemos generalizar a todos los israelitas que viven en Israel o están esparcidos en el mundo. Hay gente temerosa de Dios que ha estado en contra de la guerra y que se ha manifestado en diferentes momentos y que ha cuestionado al gobierno sionista de Netanyahu. Y han cuestionado abiertamente. En la ciencia celeste hay una explicación detallada de este tema. Y hoy vamos a compartir con ustedes, a propósito, el folleto de la caída del sionismo israelí está en la página web del movimiento comunitario Alfa y Omega, en la sección temas doctrinales. Allí van a encontrar muchos folletos que son temáticos, que son por temas que ya hemos publicado. Así que pueden ustedes leerlos directamente. Bueno, en la ciencia celeste, el Padre Eterno nos dice que el pueblo de Israel hace ya miles de años atrás había recibido la doctrina del Cordero de Dios, las Sagradas Escrituras, había recibido la enseñanza divina para que la practicara y la enseñara al mundo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se olvidó del mandato divino, se convirtió en traficante, una filosofía que explota al más humilde. ¿Qué ejemplo de moral divina puede ofrecer al mundo si se ilusionó en un presente material y si no ve más allá de la influencia de la posesión pasajera? Ciertamente Israel es ciego, guía de ciego. De nada le vale ser una nación antigua si viola la divina ley del Padre Jehová. Israel, Israel, ¿cuándo comprenderás que al Creador de la vida no le agrada el uso de la fuerza? Quien mata espada muere espada. Quien emplea la fuerza cae por la fuerza. No hagas a otro lo que a ti no quisieras que te hiciese. Porque toda la creación es viviente. Vuestros muertos os esperan en el reino de los cielos. Allí llegaréis victoriosos de la tierra. Allí os espera vuestra justicia. Solo que vuestra gloria terrenal desaparece ante la infinita gloria del Padre. Y esta divina advertencia es también para toda nación terrenal. Nada sacáis con engrandeceros en la tierra, si os achicáis en el cielo. Toda víctima, sea cual sea el motivo, porque la matasteis, os espera, porque escrito fue que todo atropellado es primero en el reino de los cielos. ¿No se os enseñó no matar? Pobre de vosotros, naciones, que por vosotras se derramó sangre de mis hijos. Más os valdría no haber formado jamás nación alguna, si ello es causa del derrame de una molécula de sangre de uno de mis hijos. Pobre de vosotros, explotadores de mi rebaño. Más os valdría no haber nacido, porque no escaparéis ninguno. Así lo pedisteis en el reino de los cielos, y se os concedió. Pedisteis que la microscópica falta os fuera castigada. Por lo tanto, la justicia divina os llega.
vuestro llorar y crujir de diente es un pedido de vosotros, porque pedisteis ser probado en remotísimos y microscópicos planetas llamado Tierra. ¿Sí? Clarísimo. En este fragmento de la Divina Ciencia Celeste, el Padre Eterno prácticamente nos explica cuál era la misión del pueblo de Israel. Enseñar y dar el ejemplo de humildad al mundo. Enseñar el conocimiento dado por el Divino Padre Eterno. Esa era la misión del pueblo de Israel. Como un hermano mayor, guiar a sus hermanos menores. Pero se tentó en el uso de la fuerza. Se tentó en la ambición. Y cayó en soberbia. Por eso dice el Padre que todos los atropellados habrán en el reino de los cielos. Imagínense, solo en esta última intervención hay más de 46.000 personas asesinadas. 46.000 personas asesinadas, sin contar los heridos, los mutilados, sin contar los desplazados, sin contar aquellos niños que murieron, o aquellos niños que no tienen una pierna, un brazo, o aquellos niños que no tienen a sus padres porque les fueron quitados por la fuerza. Todo eso se convierte en un karma y exige justicia para aquellos que hicieron todo el daño posible. En otra parte nos habla de la influencia que ha tenido los malditos faraones en el pueblo de Israel y que aún se mantiene. Dice lo siguiente en la ciencia celeste: los malditos faraones, porque poseían poderes que estudiaban el pasado de la tierra, mas no quedaron en el mundo, fueron sacados del mundo por el Padre Jehová, porque él mil veces es preferible no ser sabio antes que violar una microscópica parte de mi ley. Es lo que les ocurrió a estos seres. Esclavizaron al pueblo de Israel, le enseñaron la ambición al oro y se hicieron adorar como dioses en la tierra. Nadie nace para ser adorado, se nace para cultivar la humildad y perfeccionarse por una vida mejor. Ninguno de mis mandamientos manda adorarse, ni manda hacerse reyes, porque ningún rey o reina entra al reino de los cielos. Como dice, es más fácil que entre al reino de los cielos un humilde e ignorante que un sabio y soberbio. Es mucho más fácil que ingrese. ¿Por qué? Porque cada uno, hermanos, tenemos que rendir cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra. Aquí en la tierra, nosotros, todo lo que hemos hecho nos acompaña para enfrentar el juicio que nos corresponde. Entonces, en este fragmento, vamos a leer otro fragmento, nos dice lo siguiente: el materialismo tiene por base la ambición. No hay progreso que, habiendo salido del materialismo, no tenga esta herencia. El materialismo comenzó con la adoración al oro. El espíritu fue fascinado. Los malditos faraones pidieron en el reino de los cielos guiar este mundo por su senda, y se les fue concedido. Al principio no eran malos. La riqueza los corrompió y corrompieron al pueblo de Israel. Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, que se cuide los humildes de la inmoralidad de los grandes. El oro corrompe, compra las conciencias. Así fue corrompido la primera simiente humana. El pueblo de Israel no era materialista.
era pueblo de arte, de este pueblo que se olvidó de la enseñanza del Divino Padre. Como vemos acá, hermanos, la influencia que tuvieron los faraones en el pueblo de Israel hizo que se ilusionaran ante lo que veían, ante lo que experimentaban, y lo imitasen. Es por eso que cayeron. La adoración material, la adoración a ídolos, la adoración a imágenes, la adoración al oro fue enseñada por los faraones y fue imitada por el pueblo de Israel. Fruto de eso son las consecuencias que actualmente estamos viviendo. Es una consecuencia de una acción que los antepasados, ¿no?, cometieron. El pueblo de Israel fue influenciado por los espíritus faraónicos. Bien, hermanos, llegamos a la última media hora de Armagedón. Vamos a un pequeño intermedio del programa y retornamos con la última media hora de su programa de prensa popular y alternativa, Armagedón. Siempre a través de Radio TV Armagedón, la semilla de la unidad planetaria. Solo la divina revelación puede dar la luz, y la ciencia celeste la proporciona, como ninguna ciencia humana podrá jamás hacerlo. El divino Cordero de Dios es el infinito conocimiento, Alfa y Omega. La divina prueba de toda vida se reduce a que el espíritu haya vencido sus propios obstáculos a lo largo de su vida, sin menoscabar la divina moral de los divinos mandamientos. Alfa y Omega. Volvieron a ocupar las avenidas, volvieron a cerrar las carreteras. Parece que nadie los entendía, parece que nadie se lo espera. Volvieron a decir que eran pocos, delincuentes sucios, revoltosos, saboteadores del gran desarrollo, y todos se han tragado ese rollo. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Dice la tele, dice la radio, dice el papel que somos malos, dicen los diarios continuamente, tanta gente en las calles no es inocente. Volvieron a ocupar los titulares como la causa de todos los males. Parece que son una pesadilla y sin embargo luchan por la vida. Este canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino, yo sumaría al puño al grito fuerte, abajo el hambreador y el asesino. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Dice la tele,
en los diarios continuamente que tanta gente en las calles no es inocente. Cierra la calle, abre la vida, rompe el papel, sane la herida, pregunta el hijo por un pan duro, porque estamos en las calles, por tu futuro. Apachido a las espaldas de mi pueblo. Esta extraña división se llama en el reino de Dios fundamental. Y esta división, dice el Padre, separa el oficio que viene segundo por segundo. Nadie pidió dividir a nadie en la rueda de la vida. Nadie pidió imitar a Satanás, quien había dividido sus ángeles en el macrocosmos llamado reino de los cielos. Los llamados maliciosos, dice el Padre, surgidos durante el desarrollo del mundo de hoy, se olvidaron de la advertencia de que somos Satanás libres. Y se olvidaron de que ellos también están en el juicio y son criaturas como todos. Y el juicio principia por ellos, por los que le dividieron los hijos de Dios. La prueba de ellos consistía en no dividir. El Padre dice, las pruebas son las pruebas. Entonces, los religiosos no tuvieron la habilidad mental, a través de los títulos, de mantener unificado al mundo en una sola psicología del Evangelio de Dios. No les dio la cabecita a ellos. Y el Padre los llama a los religiosos, en lo que viene de después, como lo más atrasado de la evolución humana. Son los mismos fariseos hijos del pasado que pidieron nueva existencia en la tierra, porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso está en el Evangelio, de nuevo. La revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento y no divide a nadie. Se extiende a todos los idiomas, porque lo de Dios no tiene límite. Y lo que no tiene límite invade todo, porque no tiene límite. Eso se llama por el fruto que conoce la fe. Entonces, esta conocimiento de Padre se va a llamar el seudónimo Alfa y Omega. No es religión. El Eterno no limita a sus hijos. Cuando Él decide enviar doctrinas a los planetas, porque Él es Cristo. Entonces hay que distinguir lo que era el Evangelio, salido del libre albedrío de Dios, y lo que eran las formas de fe, salido del libre albedrío de Dios. Entonces la revelación de Dios no es religiosa, porque aquí hay que aclarar sus cosas, porque la religión son de los hombres. Lo de Dios viene a juzgar la obra de los hombres. Por eso que lo de Dios no es religión. Como fue escrito, si el hombre es juzgado por todas sus obras, las formas de fe que se dieron los hombres
están también dentro de la obra. No hay forma de entender lo que hace la obra. Se acerca una época que se va a ser conocida como el llorar y juicio de Dios. Esto se debe a que el juicio de Dios es idea por idea a partir de los 12 años de edad. Porque la inocencia de los niños, dice el Padre, no tiene juicio. El juicio es para los llamados adultos de la prueba de la vida. Esto está en el Evangelio. La felicidad del mundo está en que cada uno sea justo con el otro. Alfa y Omega. Está usted en sintonía de su programa Armagedón. Bien, hermanos, continuamos aquí en su programa de prensa popular y alternativa Armagedón. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio radial. Gracias por compartir este espacio. Invitarles a que visiten el Comedor Vegetariano Naturaleza y Salud todos los días de lunes a sábado desde el mediodía a 6 de la tarde. Van a encontrar comida vegetariana, sana, natural y nutritiva, productos vegetarianos y lo más importante, libros, folletos, separatas, volantes y calendarios del año 2025. Están cordialmente invitados. Nuevamente recordarles que el día domingo 26 de enero habrá una actividad Profundos Económicos, una deliciosa chicharronada vegetariana. Así que vayan marcando espacios, haciéndose un espacio para compartir con nosotros. Así que están cordialmente invitados, hermanos. Vamos a continuar en estos minutos que nos quedan, hermanos, compartiendo textos de la Divina Ciencia Celeste Alfa y Omega. Hemos leído algunos fragmentos de la Ciencia Celeste Alfa y Omega, donde el Divino Padre Eterno nos revela que la influencia que tuvieron el pueblo de Israel, un pueblo antiguo, uno de los más antiguos del planeta Tierra, fue influencia faraónica. La adoración al oro, el uso de la fuerza, la adoración material, fue influenciada por la filosofía extraña de las dinastías faraónicas. En este fragmento, el Padre Eterno recuerda que al Creador no le agrada la fuerza, ¿no? Por eso en las Escrituras también se dice, ¿no?, cuando comprenderáis que al Divino Padre Eterno no le agrada la fuerza, pueblo rebelde, pueblo de Israel. A pesar que el Divino Padre Eterno condena la fuerza empleada por Israel, dice el Creador, tengo hijos que no se han corrompido del todo. Eso es lo que mencionaba adelante. El mal del rebaño más antiguo de la tierra es la ambición material. Quieren tenerlo todo, aun a costa del sacrificio de la humildad. Quien no cultive la humildad del Cordero de Dios no entra en el reino de los cielos, que es preexistente a toda tierra prometida. La tierra prometida es la prueba espiritual que pidió el pueblo de Israel en el reino de los cielos. Toda explicación de los destinos humanos se encuentran en el reino de los cielos. De allí han salido todos, mundos y criaturas. El pueblo de Israel no es el primero. Si el mundo lo conoce por primero, es porque fue primero en la divina revelación. Esto es cierto en la actual evolución humana. Nada es primero ante el Divino Padre, sino aquel que ha vivido cumpliendo con la divina moral que enseñan los sagrados mandamientos. Mi divina ley no manda el empleo de la fuerza. Eso fue ley en el pasado de la tierra, cuando reinaba la fuerza animal sobre la inteligencia espiritual. Los instintos fueron cuando reinaba la fuerza, tuvo que luchar contra ellos.
De todos los instintos que aún quedan en el género humano, la fuerza de su filosofía es la más destructiva. La inteligencia que se doblega a ella la convierte en su propio yugo viviente. Mientras reine la fuerza en el mundo jamás se unirá, como ha venido sucediendo al pueblo de Israel a través de los siglos. La divina revelación del Cordero de Dios te sorprenderá en guerras humanas. ¿Cuánto llorará este soberbio rebaño? No podrá llevar en su pecho el corderito de plata, símbolo de la pureza espiritual de cada uno. Ellos despreciaron la humildad. Ellos que fueron los primeros en recibir los mandamientos como hijos antiguos, hijos mayores, han sido mal ejemplo a los menores, a las nuevas naciones. Escrito fue que los humildes son los primeros y los humildes son las naciones pequeñas, las que han sido explotadas por las mayores. Quien explote a uno de mis hijos, el Divino Padre explota, pues estoy en la mente de todo explotado. Escrito está que el Divino Padre Jehová está en todas partes. Bien, aquí nuevamente el Padre Eterno nos explica cuál fue la prueba espiritual para el pueblo de Israel. Y la prueba más grande que tuvo que pasar el pueblo de Israel es la añoranza a la tierra prometida. Una añoranza que duró muchísimos años y siglos. Es que el Padre Eterno da y quita. Da cuando la criatura se lo merece, y eso no por dinero, sino por esfuerzo y sacrificio. Y le quita cuando el Padre observa y ve que sus hijos transgreden la ley abiertamente, con conocimiento de causa. Y en el caso del pueblo de Israel, hay que recordar que todos nosotros hemos hecho pedidos y alianzas en el reino de los cielos. Y le pedimos, los que hemos nacido encarnados en forma humana, reencarnar para poder cumplir misiones, muchas veces en alianza con otras personas con las cuales nos tocó convivir, relacionarnos, coordinar todo ello. Bueno, ¿qué más nos dice el Padre Eterno en la ciencia celeste? Las semillas son jardineros, son las mismas ideas que brotan de todas las mentes. Se conoce en el reino de los cielos como semilla galáctica o simiente primera. Es así que fue escrito, y Jehová sembró la primera simiente en el pueblo de Israel, mas la tierra fue mal abonada, y el pueblo de Israel siguió aún buscando tierra. Esta divina parábola explica muchas cosas en la tierra, o infinitas leyes en el espacio, pues una microscópica semilla llamada idea repercute tanto arriba como abajo. Esta divina parábola explica que Israel fue y aún lo es la semilla más antigua de la simiente humana. Es el hijo mayor, dentro de ella es la nación más antigua del planeta. Es la que ha vivido como hijo mayor dentro de ella. Es la nación más antigua. El pueblo de Israel en realidad ha pasado por muchas cosas. Tiene una historia, un historial donde se ven que está envuelta en muchas guerras. Se puso en contra del Creador inclusive cuando pidió tener como cabeza de mando a un rey. Y pese a la advertencia del Creador de lo que significaba tener un rey a la cabeza, ellos dijeron que lo querían y iban a aceptar cualquier consecuencia.
Inclusive cuando el Creador les advierte que sus hijas y sus hijas serán tomadas como rehenes, ellos dicen que caiga sobre ellos cualquier error que cometan prácticamente. Entonces aquí en las Sagradas Escrituras y en la ciencia celeste es un complemento a la Sagrada Escritura. No se revela y explica lo que en las Sagradas Escrituras está en alegorías, en parábolas. Bueno, en la ciencia celeste ya es aplicado, ¿no? ¿Qué más dice el Padre Eterno? Dice: pueblo mayor de Israel, que posees oro, que poseer oro era eternidad, y así nació la codicia, cuyo producto de la injusticia y la ilusión. Nunca comprendió al Padre Jehová, un pueblo que, sabiendo que en remotísimas épocas fue elegido por el Padre, no titubeó en emplear la fuerza y la explotación. ¿Qué más nos dice el Padre Eterno? Dice que la filosofía de la fuerza, tan común en la tierra, es uno de los árboles filosóficos que no plantó el Divino Padre, y de raíz será arrancado. La fuerza de las armas jamás debió haber existido en la tierra. Fueron los malditos faraones quienes la trajeron a la tierra y la transmitieron al soberbio pueblo de Israel. Israel, ¿cuándo comprenderás que el Divino Padre Jehová jamás le agradó el uso de la fuerza? ¿Cuándo aprenderás a vivir con humildad? ¿Cuándo atenderás que solo los humildes entran en mi divina morada? ¿Cuándo comprenderás que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? ¿Cuándo comprenderás que solo la divina filosofía del divino Corderito es agradable al Padre? Si Hijo Divino así es, el pueblo de Israel está en un profundo error. No es el primero en mi creación terrestre. Antes que ellos hubieron otras criaturas humanas. Por supuesto, no fueron los primeros. Antes hubieron otras criaturas. Recordemos que las Sagradas Escrituras nos hablan de dos principios: el principio inteligente y el principio primitivo. El principio inteligente con Adán y Eva, y el principio primitivo con los hombres de las cavernas. El pueblo de Israel es un pueblo antiguo, ciertamente, que nos hablan las Escrituras para el 19avo paraíso, después de ese 19avo paraíso. Por lo tanto, tenía una enorme responsabilidad. Pero acá, la pregunta que hace el Divino Padre Eterno, cuando dice: ¿cuándo comprenderéis que al Divino Padre Jehová no le agrada la fuerza? Miren la magnitud, hermanos, de desastre ocasionado contra toda una infraestructura, contra todo un territorio, la magnitud en daños humanos de hijos primeros del Padre, asesinados cruelmente a través de la fuerza, a través del armamento. Esto es una forma de poder entender que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todos aquellos que oyen y hacen la voluntad del Padre. Dentro del pueblo de Israel hay gente que hacen obras que le agrada al Padre Eterno y que cumplen con sus mandatos. Pero los que dirigen este país, los que dirigen, los poderosos, los ambiciosos, que son parte de esa élite que forman los sionistas israelíes, que actúan en contubernio con los miembros activos de esa casta que dirige el mundo, realmente viola los mandamientos. Por eso, en estos tiempos que vivimos, tiempos de apocamiento de la línea solar alfa, tiempos finales de la prueba de la vida humana, donde
las señales de los tiempos del fin se están manifestando, nos queda reflexionar, hermanos, que lo que busca el Padre Eterno de sus hijos es que aprendamos a vivir como hermanos, que nos aprendamos a ver como hermanos que tenemos los mismos derechos que otros, como hermanos que tenemos el deber de buscar un bienestar para todos por igual, como miembros de una gran familia planetaria. Quedamos allí, hermanos, en esta reflexión y esperamos que lo que hoy hemos compartido con ustedes de las profecías de Israel puedan de alguna y otra forma motivarles a buscar, investigar la ciencia celeste Alfa y Omega. Visiten la página web del Movimiento Comunitario Alfa y Omega, ingresen a las diferentes secciones y encontrarán muchísima información. Diariamente estamos aquí desde las 6 de la tarde, de 6 a 7, la hora de la doctrina del Cordero de Dios, y de 7 a 9 de la noche, su programa de prensa popular y alternativa, Armagedón. Gracias al Divino Padre Eterno, gracias a ustedes, hermanos. Nos estamos viendo el día de mañana. Muy buenas noches. Y arroja la miseria, libera el corazón, que suenen las campanas, camina por la vida, sin más preocupaciones que ver de nuevo el sol, mirando la salida, verás con claridad, detrás de la riqueza, no hay más que soledad. Peor que la pobreza, y ríe sin medida de los que te dominan. Se acerca ya ese día, que caigan de rodillas y busca la verdad en tu ilusión, donde la realidad se hace ficción, el mundo cambiará. Este tiempo es de revolución y es para ti. Solo la divina revelación puede dar la luz, y la ciencia celeste la proporciona, como ninguna ciencia humana podrá jamás hacerlo. El divino Cordero de Dios es el infinito conocimiento, Alfa y Omega. La divina prueba de toda vida se reduce a que el espíritu haya vencido sus propios obstáculos a lo largo de su vida, sin menoscabar la divina moral de los divinos mandamientos. Alfa y Omega. Usted
su programa Armagedón. Dios mediante, estaremos con ustedes el día de mañana.